vamos a tener el dengue. ¿Cómo se afectan los determinantes sociales? El año pasado nosotros tuvimos 4.461 casos de dengue en Cundinamarca, con un dengue grave 94. ¿Qué de determinantes tiene el dengue? Lo único que tiene el dengue de democrático es que afecta a cualquier ser que se ponga en contacto con un mosquito que esté infectado por el mismo. Es lo más democrático posible. Si usted está en el lugar equivocado cuando el mosquito está infectado, se va a infectar. Ahí empezamos la única parte democrática. Pero cuando seguimos, ¿qué pasa como la gente vive, como el estilo de vida y el autocuidado de nuestras poblaciones? La primera cosa que encontramos es que la gente tiene una baja percepción de ritmo. Pues esa es una fiebre que da. Le duelen los huesos, dura 3 días y se desaparecen. Percepción de toda la gente. Por lo tanto, ¿yo por qué me voy a cuidar de una cosa que dura 3 días? Y esa percepción lleva a que, pues, si yo no hago nada para una cosa que se resuelve en 3 días, ya me dio, no me va a dar. Lo que no se sabe es que el dengue, cuando se repite y usted tiene anticuerpos, hace una reacción diferente y puede terminar en dengue hemorrágico y mortalidad. El impacto de mortalidad en niños, porque la mamá además de eso le transmite los antígenos al feto y hace que el niño tenga ya susceptibilidad a que la siguiente infección con dengue tenga una gravedad mayor que la primera primo infección. Por eso el dengue es un factor fundamental que tenga uno conciencia de riesgo. Y la hemos perdido porque nosotros tampoco hacemos mucho como salud. Les decimos, hay dengue, hay dengue. ¿Qué hay que hacer? Fumigamos, abate y pare de contar. Y el dengue sigue. Conclusión, estamos haciendo cosas que no tienen impacto. La gente no cree en lo que hacemos. De ahí que la parte cultural es una cosa fundamental. Yo sé qué significa el dengue porque lo he leído. Yo vivo con el dengue porque tengo que hacer cosas más allá de lo que hago todos los días. Porque no tengo perfección. Cuando hablamos de la educación, hay una cosa paradójica. Los únicos capaces de verdad transformar las sociedades son los rebeldes, los que se oponen a algo. Y los tenemos cautivos en los colegios, los adolescentes y los niños. Y podemos enseñarles todo lo que queramos y ellos son capaces de transformar sus casas y su sociedad. Y a esos niños que tenemos allí cautivos, para enseñarles, nunca los usamos para enseñarles cosas de la vida. Les enseñamos cosas de aprender, pero no para vivir. Y esos niños los tenemos ahí diariamente, horas y horas. Y nosotros los de salud no vamos a contarles qué pasa con el dengue. ¿Cuánto hace una escuela cuando todos aprenden un concepto como, por ejemplo, el reciclaje? Ustedes lo han vivido, que eso es una transformación que se hizo hace 6 años. Cuando eso sucedió en las escuelas y los niños aprendieron a reciclar en la escuela, en la casa todos tuvieron que empezar a reciclar. ¿Y será que el dengue tiene otra forma de actuarlo si no es a través de los transformadores que nosotros tenemos allí? Nosotros sabemos dónde está el dengue. Está en el agua, donde se reproducen las larvas del mosquito infectado, etcétera, etcétera. Pero le pedimos a la población que no tiene agua, porque no tenemos agua potable, porque los acueductos son insuficientes, le decimos, tienen que tapar sus depósitos de agua. Y la gente dice, y tapo el depósito de agua y yo adquiero el agua del agua lluvia. ¿Cómo hago? Somos incoherentes. Si nosotros no le solucionamos el problema de agua a la población en suficiencia, si no le damos agua cada 2 o 3 horas al día, pues usted tiene que acumular agua. Y si usted acumula agua, tiene opción de que acumule larvas. Y si usted no tiene conciencia de riesgo, pues eso permanece lo que hoy en día ustedes tienen. No es una epidemia, es una endemia con picos de mayores incidencias de presencia de dengue en el año. Y eso es lo que está pasando, por eso es lo lógico, si es que no hemos actuado en los determinantes que estamos planteando. Cuando miramos qué hacemos nosotros los de salud, encontramos pues nuestros directores y todos haciendo cosas. ¿Qué hacemos? La cosa importante es que no tenemos una vacuna, porque si tuviéramos una vacuna no tendríamos dengue, eso sí es una solución fácil. Pero lo que sí tenemos es que tenemos
una zona esta donde hay dengue, y la forma para hacer el diagnóstico del dengue lo tenemos que mandar a Bogotá. Y se demora 15 días en que nos den el reporte de dengue. La pregunta no es el diagnóstico para este individuo, es qué pasa con ese individuo que está infectado, positivo, y que me demoró 15 días en saber si tiene dengue, que durante 15 días está exponiendo a todos sus alrededores a la gente a que otro mosquito se infecte por el dengue y mantenga la virosis en toda la población. ¿Qué debería pasar? Que si usted tiene una sospecha de una fiebre con sospecha de dengue, por los parámetros que hay definidos, usted debería tener un enfoque epidemiológico que lo aísle de una forma preventiva y hacer una prueba rápida que le permita determinar si tiene mayor probabilidad de tener dengue para hacer un aislamiento formal. Como no lo hacemos, esperamos que pase el brote de virosis en el individuo, es decir, que contamine toda la población de mosquitos, y a los 15 días le digo, señor, ¿sabe qué? Sí tenía dengue. Y a mí, ¿qué me importa si ya me pasó o me morí? ¿Para qué sirve la fumigación? Si es que el mosquito está cultivado en el agua y a los 3 días sale, entonces nos tocaría hacer fumigación 3 días. ¿Alguna vez han visto ustedes a los fumigadores pasando cada 3 días para erradicar las larvas que ya se mordieron un poquito? Pues no se puede, es absurdo, por eso no sirve y por eso ahora ya no se busca hacer. Igual que poner el abate, si usted pone el abate y no cambia las condiciones, va a permanecer. Esas son medidas que hacen que la gente no crea en lo que hacemos nosotros porque no son efectivas. Las políticas públicas, ya lo habíamos hablado, son fragmentadas, segmentadas, desarticuladas, con un bajo impacto en los indicadores de salud de la población, y por eso pues, pero lo único bueno es que el calentamiento global ha hecho que el mosquito ya no esté en los 1600, ya lo tenemos en los 1800 metros de ahí para abajo. En menos de una década logramos subir el mosquito de poblaciones donde antes no había a poblaciones que hay ahora, porque hay un calentamiento evidente. El problema no es el virus del mosquito, el virus del dengue. El problema es porque ese riesgo se presenta en la condición de una población de unos determinantes sociales que son los que permiten que se presente la enfermedad. Y entonces no tenemos que matar los mosquitos a golpe, sino tenemos que disminuir los riesgos de la población, mejorando todo lo que hemos planteado. Por ello el modelo de salud se explica allí y es donde debemos empezar a actuar, y es donde los gerentes de los hospitales de primer nivel tienen que empezar a enfocar sus esfuerzos.